Para mi amor abandonado. Capítulo 3. Estar allí para él. Un trozo de vidrio cae sangrando y Helios a poca distancia. Hestia solo sumó 2 y 2 y saltó enseguida mostrando sus dientes como una leona enfurecida. ¡Fuera de aquí! ¡Largo! Y al mismo tiempo que sus palabras salían como dagas, Cael miró a Hestia gimiendo. Más allá, Helios no se atrevió a mirarlos y solo soltó una disculpa amortiguada mientras salía deprisa de allí. Nada importó que Hestia hubiera cometido alguna insolencia al largar al príncipe heredero de allí, pero tampoco nadie pareció notarlo, y menos cuando finalmente Cael se desplomó en el suelo con Hestia aún gritando y Uros llamando al médico. Unas horas después, y afortunadamente, la herida en la mano de Cael no era profunda. El desmayo que había sufrido era por la gran impresión que había tenido al ver a Helios. Con suerte, aquella excitación momentánea pasaría con un buen descanso. Al final, todo se había tratado de histeria temporal, pero Hestia seguía dándole vueltas a su cabeza por saber qué habían hablado allí adentro. No obstante, en lugar de obtener una respuesta, Cael abrió los ojos y se levantó lentamente. ¿Sabías que él vendría?, preguntó él en referencia a Helios, y obviamente ella tampoco imaginó que el príncipe tendría la osadía de ir a verlo. Por su parte, Cael al notar esa expresión perdida en ella desvió su mirada, y entonces en un murmullo reveló: para ser honesto, preferiría no volver a verlo nunca más. La mirada de Caelus estaba oculta, pero Hestia estaba segura de que él estaba recordando su reencuentro con su ex mejor amigo, y así era. Cuando vio a Helios por primera vez después de que éste se casó, lo primero que Cael pensó fue que la herida que éste había dejado era mucho más grande de la que imaginaba, y las palabras que le secundaron no hicieron más que empeorar su mal genio. ¿De verdad te casaste?, le había preguntado Helios si no era absurdo. Era tan absurdo que Cael se echó a reír sin gracia al oír la preocupación de su viejo amigo. ¿Qué? ¿Pensaste que serías el único que se casaría? Ante su pregunta sarcástica, Helios trató de razonar tal como lo haría el Cael de corazón y mente fría. Pero para su sorpresa, Cael volvió a escupir palabras que eran totalmente inadecuadas para él. ¿Y de qué me sirvió ser cuidadoso con la vida? Iba a morir, ¿lo sabías? El día de tu boda. Quería acabar con mi vida. Helios se quedó congelado donde estaba sin poder creer lo que escuchaba, pero la expresión de Cael permaneció tranquila como siempre. Esos ojos morados seguían siendo tan transparentes como los recordaba. Fue Hestia quien lo impidió, confesó después con la misma calma, pero Helios no podía estar de acuerdo con esa afirmación. Esa mujer solo lo hizo porque quería tu título. No puedes confiar en ella. Debiste decírmelo. Éramos amigos. ¿Cómo pasó esto, Cael? Tú no eras así. Si Diana te viera ahora mismo, estaría devastada. Y ahí estaba de nuevo el tono de reproche. Nuevamente era su culpa, ¿no es así? Y Caelos no pudo evitar la risa entre dientes. Ya veo. Si estaban tan preocupados, ¿cómo es que nunca enviaron una carta al menos? Si viniste hasta aquí para decir tonterías, mejor vete. La furia repentina que lo poseyó hizo que Cael se agitara y cuando se dio cuenta, había roto el cristal de la ventana. El dolor en su pecho lo asfixió mientras que Helios lo miraba horrorizado. Para cuando quiso volver a intentarlo, Hestia había entrado como un vendaval tal como lo hizo la primera vez. Y cuando el recuerdo se esfumó, Cael se sintió incómodo y avergonzado. Esto es un completo desastre. Mi mente es un caos ahora mismo, pero si no fuera por ti, no me habría dado cuenta de esto. No habría podido ser honesto conmigo mismo, así que gracias. Al escuchar sus palabras arrastradas, de repente Hestia sintió que su mirada se empañaba. Cael realmente no tenía idea de lo significativo que eran sus palabras para ella, porque solo entonces Hestia comprendió la razón por la que había reencarnado y regresado en el tiempo. Ella estaba allí para él. Mientras tanto, en otro lugar, el rostro de Diana se hundió al escuchar lo sucedido con Cael. Ella seguía sin concebir que fuera Hestia quien salvara a Cael. Los ojos dorados de Helios también se hundieron pesadamente. Esto no es normal, Diana. Tenemos que descubrir cuáles son las verdaderas intenciones de esa mujer. Ella se mordió los labios en acuerdo con él. ¿Era verdad? Tenían que descubrir cuál era el propósito del matrimonio entre Cael y Hestia. Y finalmente el día de la fiesta del té de la condesa Erinis llegó. Hestia había hecho un maldito esfuerzo por estudiar todas las reglas de la etiqueta como dama de compañía y se memorizó cada punto dados por la condesa Harmonia. Por nada del mundo podía fallar hoy. ¿El motivo de sus nervios?
Bueno, la condesa Erinis apenas había sido mencionada en la novela y lo único que sabía de ella es que era una mujer exigente y de una facción neutral con respecto a Diana. Oh, ¿qué debía hacer si fallaba? La idea de sobornarla había cruzado su mente en algún momento, pero luego la condesa Harmonia le dio unos tips infalibles. Sé educada, tímida, diles lo que ellas quieran escuchar. En pocas palabras, adulación. Era una suerte para Hestia provenir de un mundo donde las personas estaban muy llenas de sí mismos, así que básicamente era una experta en el tema. Sí, y tuvo un buen comienzo. Y después de intercambiar unas cuantas palabras y halagos, el ambiente se volvió amistoso a tal punto que ya no valía la pena preocuparse. Durante toda la reunión, Hestia repitió lo que le había contado a la condesa Harmonia. No hubo que decir que su historia también fue un éxito total entre las damas. Sin embargo, una de las participantes planteó preguntas delicadas, como para recordarles que no debían bajar la guardia. Pero Marquesa, después de casarse con el marqués Caelus, ¿no está nerviosa por su pasado amoroso? Hestia, que había previsto esa pregunta, reflexionó en una respuesta. Por un lado, si se mostraba enojada, la tacharían de inmadura e infantil, la menospreciarían y la ignorarían en el futuro. Además, la respuesta que diera pronto se extendería por el mundo social y si eso sucedía, seguramente llegaría a oídos de Diana. Así que, habiendo sopesado un poco en ello, Hestia sonrió. ¿Hay razones para estar nerviosa? El pasado se queda en el pasado, incluso el marqués considera que no tiene sentido remover emociones antiguas, y mientras él me acepte y reconozca mis cualidades, se puede considerar que tenemos una relación más fuerte que cualquier otra basada solo en emociones. Y con esa revelación, Hestia no solo remarcaba que no era una mujer débil que se dejaba llevar por celos tontos, no, sino que además le soltaba sutilmente que pensaran en Helios y Diana como una pareja desgastada. Sí, este era el mundo de la sociedad, un campo de batalla reñido. No había amistad ni lealtad ingenua y era un juego que requería que giraras la cabeza en cada momento. Al final, ir a la fiesta del té fue una buena idea. Las respuestas de las damas fue positiva y Hestia también descubrió que había muchas que no estaban de acuerdo con la posición de Diana. Ahora su nuevo objetivo era descubrir cuándo sería la próxima reunión social que ésta celebrara. Teniendo a la condesa Erinis de su parte, completar su venganza en nombre de Cael sería mucho más fácil, así que, hojeando cuidadosamente sus anotaciones de loca fanática, Hestia trató de encontrar algo útil en la trama de la historia que pudiera usar, y justo en ese momento, algo apareció. Al día siguiente, Hestia le había pedido a Uros que le concertara una reunión con Cael. Después de un rato, este la condujo hasta allí donde él ya la esperaba con una apariencia desaliñada, pero tentadora, demasiado tentadora. Aún así, rápidamente recordando las razones por las que había ido a verlo, Hestia esfumó sus pensamientos pecaminosos y le informó a Cael que pronto iría a visitar a la princesa heredera. Sin embargo, lejos de obtener alguna reacción áspera de su parte, Cael se miró bastante tranquilo ante la mención de Diana y en cambio solo preguntó: ¿Hiciste pedirle a Uros una audiencia solo para esto? Hestia podía sentir su cara arder de vergüenza. La verdad era que no quería hacerlo sentir incómodo con su presencia, pero entonces Cael volvió a hablar. De ahora en adelante, no molestes a los sirvientes con asuntos como estos. Solo ven tú misma a mi habitación y dímelo directamente. El silencio que siguió a sus palabras fue totalmente pesado. Pero, ¿de qué servía avergonzarse tardíamente? Por su parte, Cael miró a Hestia desde su lugar preguntándose cómo esta mujer que había entrado 2 veces ya a su habitación sin reparo alguno podía mostrarse tan cohibida ahora. ¿Y por qué tenía esa expresión? ¿Estaba disgustada? ¿Hay algo más que tengas que decir? Hestia, que quería que la tierra la tragara y la escupiera en otro lado, recordó entonces que tenía una petición más para él. Sí, de hecho, tengo algo que pedirle al marqués. ¿Puedo tomar prestada el diamante rosa que guarda en su cajón? Sus palabras habían salido atropelladamente y sin respirar, pero los ojos de Cael se volvieron fríos y solo hizo que la respiración de Hestia quedara atrapada. Le juro que solo es para ir al palacio, se lo devolveré en cuanto regrese y lo cuidaré muy bien. Y mientras ella derramaba sus promesas, una sonrisa amarga apareció en el rostro de Cael. Eso no va a ser necesario. Puedes quedártelo. Sí, fue una revelación inesperada. ¿Acaso el anillo no era algo precioso para él? Era el regalo que su favorito había preparado para Diana después de todo. De todos modos, el anillo no tiene dueño, así que no importa.
e inmediatamente él entregó la joya. El precioso anillo brillaba hermosamente en sus manos. Estia, que se había quedado sin palabras, solo pudo atesorarlo como lo que era, una joya preciada, y se inclinó agradeciéndoselo para luego retirarse. Kael, al quedarse solo, sonrió ligeramente. Esa mujer tenía un aura muy peculiar. En esos momentos parecía que se estaba preparando más para una guerra. Bueno, pues... buena suerte, susurró, aunque ella ya no pudo escucharlo. El gran anillo de diamantes en su dedo era bastante pesado, y aunque había sido confeccionado para Diana, Estia se sintió orgullosa de que también le quedara a ella. ¿Qué? ¿Qué importaba si alguna vez este anillo fuera para Diana? Lo que importaba ahora era que su querido Kael se lo dio a ella. Y lo más importante era que pronto vería la cara distorsionada de Diana por verlo usándolo. Y tras esperar un rato en la sala de recepción del palacio, la susodicha llegó con su elegante y digna belleza. Diana parecía bastante acostumbrada al puesto de princesa en tan poco tiempo, pero a ver por cuánto tiempo mantenía esa actitud. Así que, deliberadamente levantando la mano, donde tenía puesto el anillo, Estia sonrió mientras hacía un comentario adulador. ¿Reconocería Diana el anillo que Kael había hecho para ella? Y cuando pensó que torcería el gesto en una mueca desagradable, increíblemente Diana sonrió. ¡Oh! Sí que era una mujer dura. Pero entonces Estia reconoció el temblor en sus manos. Claramente Diana estaba afectada, pero solo estaba tratando de disimular que no era así. ¿Ah? Así que, sonriendo y con su discurso previamente preparado, Estia inició una conversación. Creo que ya debes de haberte dado cuenta de que mis habilidades no eran falsas, Su Alteza. Así que preparé esto para el futuro. Diana miró la carta que Estia le había entregado y pronto comenzó a leer su contenido. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Eso era lo que había podido recoger de su diario, información que había recopilado tras leer la novela y algunos incisos que serían útiles para esta situación. El papel que había compartido no era otra cosa que información confidencial sobre los bandidos que aparecerían en las fronteras del Duque Orcos. Sí, ese que se murió tomando el té. Al término de la novela, Elio se da cuenta de esta situación tardíamente y empieza un conflicto con tropas enemigas, pero debido a que previamente había permitido que comerciantes hicieran negocios en esas zonas, la disputa terminó muy mal. Después de eso, hubo muchos comentarios que opinaron lo mal gestionados que estuvo toda la situación, destacando que el marqués Kael, un reconocido estratega y diplomático, hubiera hecho un mejor trabajo, pero en ese entonces su favorito ya había muerto. ¿Y por qué le estaba entregando esta información a Diana y no a Helios? De hecho, ¿por qué estaba tratando de ayudar a estos idiotas malagradecidos? Bueno, no era como si estuviera tratando de ayudarlos, aunque podía verse como si lo fuera. A Estia realmente no le importaba si su imperio ardía en llamas o no. Ese no era asunto suyo. Lo que necesitaba era obtener información a cambio. Le estoy dando esto a usted porque el príncipe heredero es un hombre muy difícil de enfrentar. Por lo contrario, usted es mucho más abierta. Además, quería aprovechar este momento para preguntar, ¿cuándo será la próxima celebración del té con su majestad? La última vez no fui invitada ya que no era nadie, pero ahora me gustaría participar y servirle con todo mi corazón. Sus palabras acompañadas con una sonrisa tímida, pero la expresión de Diana se endureció. Contrariamente a las maneras de una princesa, tal parecía que Diana había olvidado eso cuando renegó. Está siendo muy grosera, marquesa. Ay, sí. Era de mala educación hacer ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque la lista de invitados y fechas de ese tipo de eventos eran temas muy delicados y normalmente no se compartían a menos que fuesen muy cercanos, lo cual ellas dos no eran. Entonces, ¿por qué atreverse a preguntar? Ay, porque a Estia le encantaba ver a Diana perder los papeles. Le ruego me disculpe, Su Alteza, he cometido un error debido a mi ignorancia. Simplemente pensé que podría recibir su favor a cambio de la gran información que le he brindado. Diana no respondió de inmediato, pero sería vista como una tonta si no entendía lo que estaba insinuando, por lo que al final sonrió sin ganas y le concedió una breve información sobre los próximos eventos. Te enviaré una carta de invitación cuando sea el momento. No existían segundas intenciones en su tono y aunque Estia no consiguió la información que quería, decidió aceptar con calma sus palabras, sobre todo porque esta tarde había tenido una muy buena cosecha. Y cuando Estia estuvo por despedirse, Diana no la decepcionó al mostrar su tardío interés por el anillo en su mano. ¡Ah! ¿Esto? Empezó Estia levantando con orgullo su mano y conteniendo una risa.
Ay, es un regalo de mi esposo, ¿no es hermoso? Me sentí tan conmovida cuando me lo dio que no supe qué decir. ¿Cómo el marqués pudo darme algo tan hermoso en tan poco tiempo? Era como si ya lo tuviera preparado de antemano. Los dedos de Hestia casi bailaban encima de la cara de Diana. Oh, de hecho, ahora que lo veo, el color es muy parecido al cabello de Su Alteza la princesa. ¡Ay, no puede ser! ¿Acaso este anillo? Hestia enmudeció teatralmente, creando un ambiente silencioso en donde Diana debía intervenir y negarlo completamente, pero tal como lo esperaba, no lo hizo. Su silencio fue significativamente especial, ya que con eso no solo negaba la verdad del anillo, sino que revelaba que no deseaba la felicidad de Kael. Así que rápidamente Hestia continuó con su teatro. Ya veo, era mucho más feliz cuando no lo sabía. Berreaba Hestia. Gracias a usted he vuelto a conocer mi lugar. Casi caigo en una gran ilusión sin saber la verdad. Sí, Diana trató desesperadamente de calmar la psicología inversa, señores. Esto siempre funcionaba. Marquesa, por favor, cálmese. Tú salvaste a Kael. ¿No? ¿Escucharon ese tono? Diana, la santa, trataba de reconfortarla con hechos, pero esa verdad parecía congelar sus entrañas. Diana, quien siempre fue la heroína, hoy tenía la cara de toda una villana. Valió la pena usar el anillo a propósito solo para descubrir que Diana todavía sentía interés por Kael. Pues bien podía darle un vistazo a su conciencia y reevaluar su moralidad. Después de eso, la princesa heredera hizo un pequeño gesto desquiciado y salió con una excusa apresurada. Era como si tratara de huir de allí. Fue tan miserable que Hestia no pudo evitar reír a carcajadas hasta las lágrimas. Al regresar al marquesado, lo primero que Hestia hizo fue ir a ver a Kael. Tenía muchas ganas de ver su cara. Últimamente su apariencia se había vuelto más pulcra y esa era una buena señal. Sin embargo, al momento que Hestia puso un pie en su oficina, el momento que tanto añoraba se vio roto por una simple pregunta. ¿Cómo está Diana? Y así, su corazón volvió a doler, acompañado de otra punzada cuando él volvió a preguntar. Dijiste que podías ver el futuro. En ese futuro Diana es feliz. No era el amor inherentemente algo que puedes resentir y anhelar al mismo tiempo. Así era como se sentía Kael. Ahora, ¿puedes imaginarte cómo te sentirías si alguien a quien amas o aprecias es abandonado, lastimado y olvidado? Pues así era como se sentía Hestia, quien además se sintió entre la espada y la pared. ¿Cómo podía revelarle que Diana no tendría un futuro tan brillante? Ni siquiera tenía cualidades para reinar. Tampoco hubo ninguna historia de un heredero entre ella y Helios. De hecho, su única habilidad especial era su poder sanador, pero incluso este también desaparecía. Y sucedería más pronto de lo que esperaban. Tras la muerte de Kael, los protagonistas que vivían su amor idílico y ardiente se enfrió, y con el tiempo solo empeoró. El imperio lamentó la ausencia de Kael, pues se dieron cuenta de la crisis que sacudía el país debido a ello, y en consecuencia, el poder curativo de Diana también desapareció. Hestia nunca entendió por qué sucedió exactamente eso, pero después de que sucediera, sus círculos sociales también se derrumbaron. La única persona que apoyaba a Diana era Helios, pero él también estaba demasiado cansado con los problemas políticos como para ocuparse de ella. Mirando a Kael, que seguía esperando una respuesta, Hestia se debatió entre decirle la verdad o inventar una mentira, por el temor de que éste volviera a caer por Diana. Pero entonces Kael tomó unos pasos hacia adelante y susurró. Sé que es lo que te preocupa, pero ya he terminado mis sentimientos por Diana. No hay nada que reconsiderar, así que dime la verdad. Y ojalá ella pudiera creerle, pero Hestia sabía que no era fácil olvidar el amor de tu vida, y de haber sido como él decía, no tendría por qué preguntar por la felicidad de Diana en primer lugar. Sin embargo, no estaba dispuesta a dejar que Kael volviera a pensar en ella, no. Así que inclinando su cabeza ligeramente, comenzó a decir, la princesa pronto perderá sus poderes, pero no será la única. Yo también lo haré. En realidad, desconozco los motivos por los que la princesa perderá los suyos, pero sí sé por qué perderé los míos. Sus ojos morados se encontraron con los de ella mientras él preguntaba la razón de esto último. No puedo ver más allá en mi futuro, lo único que veo es solo oscuridad. Por supuesto, Hestia nos reveló que probablemente se debía a que una vez que cumpliera con su objetivo, ella moriría en este mundo y volvería al suyo, a donde realmente pertenecía. No obstante, Kael, su favorito, resultó ser más inteligente de lo que podía imaginar.
Suena como si la muerte fuera la única razón por la que podrías perder tus poderes. Ay, por eso era su favorito, ¿ven? Bueno, no puedo saberlo, pero de ser así, haré lo que tenga que hacer para que mis habilidades sean usadas para una buena causa, ya sea que viva o muera. Estia se sintió desesperada por salir de este lodazal emocional, pero cuando vio el semblante de Kael, sus ojos oscilaban de un lado a otro hasta que sus labios se separaron y preguntaron cuándo sucedería todo eso. Un poco avergonzada, Estia contestó que todo sería en menos de un año, pero entonces agregó: «No debe preocuparse, Marqués. A pesar de haber perdido sus poderes, la princesa Diana estará sana y salva». Esa era la respuesta que él esperaba, ¿verdad? Que Diana estaría bien. Entonces, ¿por qué de pronto la atmósfera se volvió pesada y el silencio asfixiante? ¿Había dicho algo equivocado? Kael entonces se giró y Estia sintió otro golpe en el corazón. Lo viera o no, ella decidió despedirse y salir de allí silenciosamente, deseando ser capaz de consolar el corazón de su favorito. En los días siguientes, Estia no había visto a Kael desde aquel último encuentro. Se sentía tan mal por haber sido poco delicada al tratar el tema de Diana con él así. De todos modos, no hubo mucho que pudiera hacer y siguió con sus asuntos. Como era costumbre, Madame Harmonia llegó a visitarla para sus clases habituales, pero al notar el rostro decaído de Estia, se apresuró a preguntarle si su estado se debía a la visita que le había hecho recientemente a la princesa. Estia entonces tomó esa oportunidad para contarle lo sucedido con el anillo y cómo Diana había sido tan poco considerada con ella. Su forma de actuar me hizo pensar que tal vez ella quiere separarnos a mí y a mi marido, dramatizó Estia, pero ¿estaría yendo demasiado lejos? Nah, ahora mismo no lo veían, pero ella tenía un muy buen ojo para las arpías doble cara. Ya verán, solo esperen. Después de su reunión con Harmonia, la mujer se había levantado indignada y dispuesta a pedir una audiencia con Diana. Con suerte, Estia pudo detenerla y calmarla. Después de ello, se había marchado aún temblando. Lo único que deseaba era descansar un poco. Pero entonces, una voz familiar la llamó a lo lejos y al girarse, allí estaba él, su favorito, con sus cabellos plateados revoloteando en el viento, luciendo como el dios perfecto que era. Pero, ¿por qué la estaba llamando Kael? Normalmente era al revés. Asimismo, Kael miró a Estia a la distancia. Ni siquiera tenía idea de qué lo había motivado a llamarla. Hacía unos momentos había estado hablando con Uros y siguiendo su consejo de encontrar algún pasatiempo, así que decidió salir al jardín y practicar un poco de jardinería. Entonces, un pensamiento llegó a otro y de pronto se encontró pensando en Estia. Helios hace poco le había enviado una carta. Gracias a la información que Estia le había dado a Diana, la crisis de la frontera pudo prevenirse con anticipación. Kael ya había podido darse cuenta de que Estia era una mujer inteligente y capaz, pero jamás imaginó que sus habilidades podrían ser tan beneficiosos para un imperio. Siendo así, ¿cómo es que había escogido salvarlo a él? ¿Y por qué se enfrentaba tan aguerridamente al templo y al mismo príncipe? ¿Solo por él? ¿O era por lo que le había revelado días antes, acerca de que moriría pronto? Esas preguntas rondaron su mente sin obtener una respuesta clara, y entonces, como si la invocara, Estia apareció frente a él, y sin ser consciente, sus pasos comenzaron a llevarla hasta ella. Estia, que no esperó la repentina aparición de Kael, se quedó congelada en su lugar mirándolo a él y de regreso las flores en sus manos. «Tengo algo que decirte», dijo él, y a punto estuvo de desmayarse ella. ¿Qué clase de situación era esta? Kael con su carita bonita frente a ella y sosteniendo flores. ¿Era lo que creía que era? Momento. No. Por muy hermosa que le pareciera la situación, esto no era algo que Kael haría, al menos no por ella. Así que, obligándose a pensar con sentido común, llegó a una sola conclusión. Kael debió haber estado paseando por el jardín, y el hada de las flores se enamoró de él, así que se las regaló, y luego se topó conmigo. Sí, eso debió pasar. Pero Estia querida, ¿qué te fumas? ¿La hierba donde se mea el perro? En cualquier caso, Kael, ajeno a todas sus locas conclusiones, miró a Estia y la manera en la que seguía mirando el ramo en sus manos, y preguntándose si acaso le gustaban las flores, se las extendió sin pensarlo demasiado. «Puedes tenerlas», le dijo él. Pero lejos a un agradecimiento normal y cortés, lo que se esperaba de una agradecida dama,
Todo lo que salió de los labios de Hestia fue un grito chillón que lo dejó más que confundido. Y como si eso no fuera suficiente, tan pronto gritó, luego empezó a tararear tomando las flores con sumo cuidado y buscar un lugar donde colocarlas, para después de la nada pasar a otro estado de ánimo más deprimente. Vaya, esa mujer era un torbellino de emociones. ¿En qué pensaba tanto en tan poco tiempo? Realmente no tiene tiempo para descansar, pensó él sintiendo que la risa se le escapaba. Ella era muy extraña, pero en su peculiaridad podía ser muy linda. Hestia, que seguía lamentándose por no ser capaz de presenciar las habilidades de su favorito en armar ese hermoso ramo para ella, de pronto vio como el hombre a su lado soltaba una risita sutil que fue tan sorprendente que su quijada casi cae al suelo, pero al mismo tiempo fue tan hermoso. Había creído que él seguía molesto por su última conversación, pero era un alivio saber que no era así. Y entonces sintió la presencia de él a pocos palmos de su espalda. Hestia pudo sentir el momento exacto en el que su piel reaccionó a su calor, y el susurro que vino después solo hizo que ésta hormigueara. Tengo algo que decirte, Hestia. ¿Por qué de repente la atmósfera se había vuelto tan íntima? Girándose hacia él, vio la forma suave en la que los labios de Kael se separaron, y en su mente confusa reconoció lo que él trataba de decirle. ¿Por qué me salvaste? ¿Acaso tú? ¿Acaso Kael la descubrió? Ojos morados que la miraban expectantes, pestañas plateadas que revoloteaban como alas de mariposas. ¿Quién se resistiría a tremendo monumento, verdad? Sí, tú, yo, es mi favorito. Soltó sus palabras como un desparpajo. El silencio que siguió fue pesado, hasta que finalmente Kael lo rompió. ¿Quién es tu favorito? La pregunta colgó en el extraño silencio. Rojo y morado colisionaron y solo entonces Hestia se dio cuenta que su favorito se había referido a otra cosa. ¡Ay, Dios! Estaba jodida.